Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana que Dios nos ha reunido y tenemos el privilegio de leer en nuestras casas, también escuchar de la palabra de Dios a través de esta transmisión. Y lo que esperamos es que Dios mueva nuestros corazones para seguirle, para amarle de esa manera clara, de esa manera perfecta, que Dios le agrada a Él en esa confianza, en esa plenitud, en esa llenura, en esa seguridad y en esa fe, de tal manera que nosotros podamos estar caminando a través de los ojos espirituales y no de las cosas que nos rodean, sino más bien estemos afirmada nuestra situación y nuestra condición en las palabras de Dios, en la vida de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, que hemos empezado una serie de estudios que van a culminar con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, lo que nosotros comúnmente conocemos como Semana Santa. Sin embargo, desde que empezó a predicar el hermano Luis acerca del Señor Jesús, su niñez, ya se predicó desde su bautismo, también queremos predicar o compartirles a ustedes algunos aspectos de lo que Jesús dijo, y refiriéndonos principalmente al yo soy. En esta mañana, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que es Jesús realmente para nosotros. Entonces, en esta mañana, si Dios quiere, vamos a estar compartiendo lo que se refiere yo soy el pan de vida. Y vamos a pedirle a Dios la gracia, la influencia, para que tanto usted pueda estar en el Espíritu o pueda estar sensible o dispuesto a ser guiado por el Espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros le podemos agradar a Dios a través de la fe. Y queremos estar en esa sintonía de fe. Y también yo quiero estar influenciado por Dios, por su palabra, y usted y yo podamos ser guiados a la verdad. Y vengamos a estar satisfechos, vengamos a estar completos y vengamos a tener una percepción de las cosas terrenales y de las espirituales, como Dios quiere que la tengamos, y de esa manera estemos respirando, aparte de estar respirando, estar completos, satisfechos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Te agradecemos ampliamente porque tú nos muestras en tu palabra las cosas, Señor, y ciertamente en ti hay paz, en ti hay confianza, Señor. Ciertamente en ti hay abundancia de vida, Señor. Nosotros no la conocíamos. Pensábamos que era al revés, que el que tiene dinero, que el que tiene posesiones, que el que tiene autoridad sobre otras cosas o personas es el que puede disfrutar de esta vida, Señor. Sin embargo, andábamos en un camino errado. Tú nos muestras el camino sencillo, el camino más fácil, el camino que es fructífero para nosotros. Reconocemos que no había luz en nuestras vidas, que veíamos para nosotros mismos, y te damos gracias. Y ahora queremos pedirte que tú nos alumbres y tú bendigas y nos des los ojos para ver, y que nosotros podamos agradarte, Señor del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas. Amén. Quiero que vayamos a Juan, por favor, en Juan 6. Ahí vamos a estar fundamentando esta charla de esta mañana en Juan 6. Y mientras lo buscamos, quiero introducir que el corazón del hombre es un corazón insatisfecho. Un ejemplo de esto es la mujer samaritana. La mujer samaritana, precisamente el Señor Jesús le dijo que Él le daría del agua de vida. Esa mujer samaritana, en su vida insatisfecha que llevaba, que no solamente refleja a las personas que están en esa condición, como esa mujer que llevaban ya 1, 2, 3, 4, 5 maridos y no vivían satisfechamente,
sino que también se refiere a nosotros como humanidad, un corazón insatisfecho. Aquella mujer ya llevaba uno, dos, o cuantos maridos llevaba. Sin embargo, esa mujer había llegado en un punto a estar de esa manera buscando en una pareja, buscando en una persona, buscando en eso que no le satisfacía ni con uno ni con otro. Y como hace rato lo dije, también puede referirse a nosotros y a cualquier persona que vive sobre esta tierra, que empecemos una búsqueda insaciable insaciable en cualquier cosa que nosotros podamos ver, obtener o ser, ya sea en la belleza física, ya sea en el acumulamiento de posesiones, ya sea en la reputación, ya sea en cualquier otra cosa que nosotros estemos buscando. Esto va a ser para nosotros una búsqueda insaciable, de tal manera que cuando tengamos lo que nosotros queremos, eso mismo nos va a llegar a estar a nosotros insatisfechos con lo que tenemos, y procederemos a seguir buscando de esa manera, llenando nuestro corazón, siendo insatisfechos una vez que lo tenemos y empezando a buscar en otras cosas, en otras áreas de nuestra vida, de tal manera que si no es en la ropa, que si no es en los viajes, que si no es en los estudios, si no es en los logros personales, si no es en los logros comerciales, en los logros académicos, en otra cosa, nuestra vida, nuestra alma va a estar insatisfecha, buscando lo que no tenemos. Y precisamente de esa manera, así también es lo que hoy en esta mañana quiero compartirles. Esa alma insatisfecha, ese corazón que no se llena, ese corazón que tiene y quiere buscar más, pero busca de las cosas materiales. Una vez que las tiene esas cosas materiales, está insatisfecho y quiere otras cosas más. De tal manera que solamente la única persona, el que nos puede satisfacer a nosotros, es el Señor Jesús, es Dios, en lo que Él ha dicho, como Él lo ha hablado, como Él lo ha pronunciado para nosotros, y es una fuente de vida y vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a leer en Juan 6, por favor. Vamos a leer en el verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. El verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no
tendrá sed jamás. Vamos a repetir el verso 25. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y continuamos con el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Señor, otra vez te damos gracias porque tú te manifiestas a nosotros. Tú te revelas, bendito Dios, y queremos que de esa manera en que tú le hablaste a aquellas personas, a excepción de que ellos endurecieron su corazón, bendito Dios, y no te creían, y no creían al nombre del Señor Jesús, queremos que tú nos influencies, permees nuestro corazón de tal manera que nosotros sí tengamos ojos para verte, y sí tengamos oídos para oírte, y también tengamos un corazón para creerte, porque dice tu palabra que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Bendito Dios, danos la capacidad en esta mañana de creerte, de que así es como tú lo dices, y en ti hay vida, y hay vida abundante. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Empezamos con esta parte. Hay una búsqueda de aquellas personas, de los judíos. Era una búsqueda que yo le he puesto una búsqueda interesada, donde en el verso 24 se nos dice de esta manera, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, en el contexto de que está hablando en esta parte, en Juan 6:24, es que anteriormente Jesús había subido al monte, habían estado en
Galilea, y después de que suben al monte llegan muchas personas. Cuando ve Jesús que hay muchísimas personas, una multitud de gente, le dice Jesús a Felipe: ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo los vamos a alimentar? Como probándole. El Señor Jesús sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, Felipe le dice: bueno, 200 denarios no van a ser suficientes para darle de comer a esta gente. Después se acerca Andrés y le dice: aquí hay un muchachillo con algunos panes y algunos pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? El Señor Jesús hace un milagro, multiplica el pan, da de comer a las personas, se recogen varias cestas de lo que sobraron, etcétera. Pero la Biblia nos da testimonio que algunas personas se dieron cuenta de los milagros que el Señor Jesús había hecho. Entonces algunos querían regresar para hacerlo rey, porque ellos estaban pensando que Jesús era el Mesías, y realmente era el Mesías, pero ellos pensaban ponerlo a su manera, a su forma, pensaban en esos ideales nacionalistas, que Jesús venía como rey, y sí, venía como un rey, no, pero ellos pensaban que como un rey de poder que iba a instaurar su reino para derrocar al gobierno romano. Sin embargo, Jesús entendió sus intereses, sus intenciones, y se va al desierto otra vez, se va al monte solo. Los discípulos regresan al mar y atraviesan en barco, en una barca. Hay una tormenta, Jesús los alcanza y bueno, llegan al otro lado del mar. Hay algunas personas que buscan a Jesús en el lugar donde se había multiplicado el pan, etcétera. Se dan cuenta que no estaba ahí Jesús, se dan cuenta que sus discípulos se habían ido, etcétera, y van a buscar a Jesús. Cuando llegan, lo encuentran y le dicen lo que acontece en el verso 25, y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el verso 26 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Un primer punto que quiero ver aquí en este episodio es que es una búsqueda interesada. Hay una búsqueda más de nuestros intereses, de una necesidad física o material, que una búsqueda espiritual. Y algunas veces puede ser así nuestro caso. Nosotros cuando llegamos a estar enfermos, cuando tenemos algún problema económico, cuando alguna otra cosa pasa en nuestras vidas, tendemos a buscar a Jesús. Necesitamos alimento, queremos que nos dé alimento. Tenemos una enfermedad y buscamos que nos dé salud. Tenemos algún problema y queremos que nos dé esa solución, y realmente Dios puede hacer eso. Dios puede hacer más que eso por nosotros. Sin embargo, la búsqueda que nosotros tenemos es una búsqueda interesada para nosotros mismos. Quiero leer algo que dice Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Dice: muchos cristianos malinterpretan la promesa de Jesús sobre la vida abundante y creen que significa una salud perfecta, un estilo de vida cómodo, la felicidad constante, la realización de todos los sueños y el alivio instantáneo de los problemas a través de la fe y la oración. En resumen, esperan que la vida cristiana sea fácil. La expectación que tienen es vivir un cielo aquí en la tierra. Sigue, esta perspectiva absorta en sí misma trata a Dios como si fuera un genio de lámpara mágica que simplemente existe para servirle en la búsqueda egocéntrica de su realización personal. Era lo que estaban buscando estos judíos, más o menos, cuando buscaban a Jesús, satisfacer, porque Jesús había multiplicado el pan y porque Jesús les había dado de comer, y ellos estaban buscándole otra vez porque Jesús lo había hecho.
Dice, pero Dios no es su sirviente. Y si se deja engañar por la idea de que la vida está supuesta a ser fácil, se va a desilusionar profundamente o vivirá en negación de la realidad. Nunca olvide que la vida no tiene nada que ver con usted. Usted existe para los propósitos de Dios y no viceversa. Entonces en el verso 27, Jesús les dice, trabajen, o sea, ustedes busquen, ustedes si se cansan, si se fatigan, ha de ser por la comida que perece. No ha de ser por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Alguien lo dijo de la siguiente manera: la mayor seriedad debería emplearse para buscar la salvación en el uso de los medios señalados. Es aquella seriedad que nosotros debemos de tener para buscar la salvación. Lo repito otra vez, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vamos a leer Isaías 55:2. Es un pasaje paralelo. Y desde el verso 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis en el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay otra parte en Ageo 1:6 que habla acerca de una situación que estaba pasando el pueblo de Israel cuando ellos habían regresado ya del cautiverio. Y así lo dice en Ageo 1:6, desde el verso 5, perdón. Lo dice de la siguiente manera: ellos estaban, vamos a leerlo mejor, dice Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y pondré en ella mi voluntad. Se estaba refiriendo a que aquellas personas estaban buscando más bien su voluntad, estaban buscando más bien lo que a ellos les interesaba, y lo que a ellos les interesaba, como también a nosotros nos puede interesar, es las cosas que nosotros vemos, las cosas materiales, las cosas físicas, las cosas que a nosotros nos pueden dar una satisfacción, tal como la comida, tal como el vestido, tal como el tener protección a través de una casa, seguridad y todo eso. Sin embargo, ellos no se habían dado cuenta de que ellos estaban descuidando la parte más importante, la parte espiritual, y el Señor les dice: yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Dice el verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre a sus propios intereses. Cada uno de vosotros corre a lo que a cada quien le parece lo que es mejor. Ya sea que el hombre se va al campo, la mujer se queda en sus labores de la casa, ya sea que los muchachos van en busca de los logros académicos y todas las cosas que se ven. Dice: pero por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce,
sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de las manos. Y habla enfáticamente de que ellos habían olvidado la adoración a Dios. Y es que, hermanos, lo espiritual sustenta a lo material. Y nosotros erróneamente podemos pensar que lo material sustenta a lo espiritual, que lo material nos va a dar una estabilidad emocional, que las cosas que nosotros tenemos nos van a dar satisfacción. Y tal vez sí nos den una satisfacción, y eso será por un momento. La cadenita de oro que nosotros podemos comprar y lucir en nuestro cuello, en nuestra mano, nos va a dar un poco de satisfacción. Algún arreglo que nosotros hagamos en nuestra casa para mejoría, igual nos va a dar satisfacción por un momento. Sin embargo, realmente la vida abundante, la vida que sobrepasa cualquier cosa, la satisfacción y la seguridad y lo que nosotros y nuestra alma necesita internamente, y esa paz no puede venir de cosas físicas, de cosas materiales, de cosas que nosotros vemos, ni es más ni de las personas, ni de los que nosotros conocemos, ni de las cosas que nos pueden dar las otras personas, sino solamente puede venir de Dios, que puede satisfacer, que puede saciar nuestra alma, que nos puede dar seguridad y puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y puede hacer lo que en nuestra familia no podemos hacer, y puede darnos paz aunque en el exterior haya una tormenta, y puede darnos seguridad aunque afuera haya inseguridad, y nos puede dar confianza aunque en nosotros mismos no haya las fuerzas para sostenernos. Entonces el Señor Jesús les responde realmente la búsqueda más genuina, la búsqueda más intensa, la búsqueda más fuerte, la búsqueda más seria, la búsqueda más dirigida, la búsqueda más concentrada debe ser en buscar las cosas espirituales, en buscar las cosas de la vida eterna. La búsqueda más sincera de nosotros no debiera ser en conseguir el calzado y la ropa, no debiera ser en conseguir la casa en donde nosotros vamos a vivir, no es de buscar los arreglos los más bonitos para nuestra boda, no debiera ser en qué auto nosotros nos vamos a mover al trabajo, no debiera ser, sino más bien esa búsqueda mayor, esa búsqueda más intensa debe ser ¿en qué? En lo que a vida eterna permanece. Y esto, hermanos, es una realidad. Usted y yo tenemos que estar buscando las cosas que a vida eterna permanecen. La vida eterna, las cosas espirituales. Todas las cosas materiales que están aquí, aunque por muy bonitas que sean, y aunque el carro sea de último modelo, aunque sea nuevo, o cualquier cosa que nosotros podamos obtener, se irán de las manos, se envejecerán. Y la Biblia lo dice claramente, dice: haceos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín no corrompen. Realmente cualquier cosa que nosotros podamos tener aquí en esta tierra, tenemos que asegurarla bien, de otra manera se pudre o la roban. Y entonces el Señor Jesús nos está diciendo claramente: busque las cosas espirituales, son más que las cosas materiales. Busquen el reino de Dios, es más que el reino de esta tierra. Busquen en primer lugar las cosas que realmente satisfacen, que realmente llenan, que realmente dan vida, que realmente llenan. Y por otro lado, aquellas personas solamente en su vista ciega y en su vista corta estaban buscando las cosas materiales. Y es que realmente vivimos en este mundo. Buscamos tal vez nuestra comodidad, seguridad, la belleza y cuantas cosas. Y entonces, continuamos más adelante. El Señor Jesús en el verso 28 de Juan 6, vamos a ir para allá.
dice de la siguiente manera, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los judíos creían, entendían que la salvación era por obras. Mientras más rigurosos y apegados a las costumbres, a las tradiciones, a las ceremonias, a los ritos, ellos pensaban que agradaban más a Dios. Ellos pensaban que a través de todos los ceremonialismos y del cumplimiento de la ley, de todas las cosas, ellos pensaban que obtenían el favor de Dios y ellos tenían la entrada al cielo de una manera más amplia. Realmente, la circuncisión, el linaje, la nacionalidad, su celo, ya vimos que los ritos, ceremonias. Y entonces ellos con esa mentalidad le preguntaron eso al Señor Jesús. Nosotros también le pudiéramos preguntar, ¿qué podemos entonces hacer por Dios? Nosotros podemos hacer una fiesta, podemos hacerle una peregrinación, puedo donar yo un terreno para el templo, puedo dar algo, etcétera. Pero realmente es que un enfermo no puede sanarse a sí mismo. Alguien que se está ahogando no puede rescatarse por sí mismo. Y la Escritura da testimonio que nosotros, fuera de Dios o apartados de Dios, estamos podridos desde la planta del pie hasta la coronilla. Realmente no hay obra alguna que nosotros podamos hacer aparte de la obra que Jesús ha hecho para que nosotros podamos salvarnos, para que nosotros podamos agradarle. Y esto sencillamente lo podemos ver con nuestra realidad, nuestra humanidad como personas. Si meditando en esto, ¿cuántas veces nosotros nos rebelamos a una autoridad amorosa y aún seguimos creemos o creíamos que nos privaban de alguna cosa buena cuando la realidad era que nos protegían de cosas malas? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si queremos ver nuestra condición humana, creo que desde chicos la rebeldía ha sido manifiesta. No creo que ninguno de nosotros de una manera no se haya rebelado a la autoridad de su papá o de su mamá o simplemente a Dios. La rebeldía está en nuestro corazón desde chicos, para obedecer a lo que dice mamá, rebeldía para hacer lo que dice papá, rebeldía para someternos al maestro de la escuela, rebeldía para hacer lo que dicta el gobierno en un momento dado, el gobierno del apoyo, de la limpieza, de la faena, rebeldía, hasta de algunas otras autoridades. Y la rebeldía en nuestro corazón habla de que no somos buenos. No ha habido esa bondad en nosotros para que nosotros podamos decir, hemos sido buenos. Me he conducido de una manera obediente, sino al contrario, ha sido de la forma opuesta. Entonces, en el verso 29, aquellas personas le preguntan, el Señor Jesús les responde en el verso 29, esta es la obra de Dios. La obra de Dios no es que pretendas ser cristiano. La obra de Dios no es que te acerques poco a poco, si bien puedes escuchar la palabra, es una necesidad de nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y nuestra disposición tiene que estar ahí. Sin embargo, el hecho de que nosotros nos reunamos, el hecho de que nosotros nos congreguemos, el hecho de que nosotros hagamos cierta o cual actividad, no es un mérito para nosotros que nos ayude a realmente agradar a Dios. Jesús les habla claramente en esta parte, en el verso 29. Esta es la obra de Dios. No hay una obra que tú puedas hacer para que puedas entrar en el cielo, para que tú puedas agradar a Dios, sino la única obra que puedes hacer es que creas en el que Él ha
enviado. Y en el verso 30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nosotros queremos ver un milagro, aunque ya lo habían visto, y no solamente una vez, ya lo habían visto varias veces, por eso lo habían seguido. ¿Qué señal, qué obra, qué prodigio haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra puedes hacer? Entonces, realmente en el verso 30 le están preguntando eso. Y le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está haciendo una diferencia del verdadero pan. Ellos tenían hambre de ver milagros. Ellos no estaban viendo. Ellos querían ver milagros. Ellos querían ver obras. Querían entender a través de esas cosas que Jesús hiciera lo que ellos pretendían que hiciera, para señalar que sí realmente era Jesús, que sí realmente era el Mesías. Pero ellos no tenían la mínima intención de creer. Como en pasajes anteriores podemos ver que lo que ellos estaban buscando era solamente esos milagros, esas obras, y si algún momento pudieran hacer algo para proceder en cuanto a esas obras, es decir, bueno, este es el rey, este es el Mesías, lo hemos encontrado, vamos a proceder para hacerle rey a nuestra manera. En otras palabras, yo puedo coronarle a Jesús como rey, pero no quiero someterme a sus mandamientos, no quiero someterme a su voluntad, no quiero hacer lo que Jesús, el rey, me está pidiendo, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Dice más adelante en el verso, dice en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan. Si Moisés, si a través de Moisés, o mejor dicho, en la época de Moisés, Dios hizo descender el pan, a pesar de que ellos hayan comido el pan, ese pan no fue un pan que les dio vida. Y además, si ese pan descendió, no fue por Moisés, fue por Dios. Y dice el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el verso 24 dice, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y el verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el verdadero pan. El pan que nosotros podemos comer, un pan físico, las personas comieron allá en el maná, pero aquellos murieron. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no va a tener hambre, y el que en mí cree no va a tener sed jamás. Voy a leer un comentario de William Barclay. Dice: el pan sostiene la vida, es algo sin lo cual la vida no puede proseguir. Pero ¿qué es la vida? No cabe duda de que es mucho más que la mera existencia física. ¿Cuál es el sentido espiritual de la vida? La vida verdadera es la nueva relación con Dios. Esa relación de confianza y obediencia y amor que ya hemos considerado. Esa relación solo es posible por medio de Jesús. Sin Él no podemos entrar en ella. Es decir, sin Jesús puede que haya existencia, pero no vida. Por tanto, si Jesús es esencial a la vida, se le puede describir como el pan de la vida.
El hambre de la situación humana termina cuando conocemos a Cristo y por medio de Él a Dios. En Él el alma inquieta encuentra reposo, el corazón hambriento encuentra satisfacción. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, y es entendible, nosotros podemos tener comida, y es claro la relación que el Señor Jesús está haciendo, porque aquellas personas fueron en busca de pan, un pan físico. Y eso puede ser claro para nosotros. Nosotros podemos estar buscando el pan físico para comer. Nosotros podemos estar desgastándonos, subiendo, bajando y pensando que si nosotros tenemos pan para comer, vamos a tener vida. Pero es claro, si nosotros tenemos pan, ya sea el pan de la panadería o comida, solamente tendremos existencia. No tendremos realmente vida y no tendremos vida eterna. Lo que muchas personas piensan y han puesto su confianza tal vez en un negocio, en una relación, en una relación matrimonial, pensando que esa relación matrimonial va a ser la que va a traer satisfacción, va a ser la que va a traer felicidad, va a ser la que va a traer alegría y que los hijos van a traer y realmente que así en parte lo es. Dios ha establecido eso y poniendo esa esperanza y esa confianza en eso, vemos que ese pan que ellos pensaban que iba a ser duradero, que iba a ser, que iba a dar esa vida que ellos estaban buscando, simplemente les llevó a ver su condición, a ver sus problemas, sus defectos, sus pleitos y sus cuantas cosas podían haber pasado. O de la misma manera, aquella persona que pensaba que había encontrado el trabajo perfecto, que había encontrado y que tenía metas y que tenía planes y hizo sus ideales y había establecido cómo conseguir todo eso, y llega y a través de su esfuerzo se da cuenta que eso mismo, una vez obteniéndolo, no le satisface. ¿Qué quiere? Quiere más todavía, y es de entender, el que tiene un poco quiere otro poco más, y el que ya tiene eso quiere mucho más, y el que ya tiene esa casa que estaba anhelando, después se le hace chica y quiere tener ahora un rancho para allá por el campo, y después el corazón del hombre es insatisfecho, de tal manera que en esa relación, que en ese trabajo, que en que cualquier cosa que puso su confianza o que pone como para obtener su vida, le resulta que no le da vida. Y entonces el Señor Jesús nos da a entender que nosotros podemos comer ese pan, el pan físico, cualquier otra cosa que nosotros podamos comer, y solamente va a ayudarnos para vivir, para subsistir. Pero lo que Dios y lo que Jesús quiere traer a nuestras vidas es un pan que nos dé vida y que nos dé vida eterna. Y en el matrimonio, y en la casa, y en el trabajo, y cualquier cosa que nosotros que enfrentemos, porque parece ser, por lo menos yo así lo percibo, que cuando nosotros estamos chicos, cuando nosotros somos niños, no vemos la realidad tal vez de lo que pasa allá afuera. Nos dedicamos a correr, a jugar, dependemos de nuestros papás nos compran, nuestros papás se dan por nosotros, nos dan alimento, nos dan zapatos, nos dan vestido, etcétera. Realmente, pero tal vez no hemos entrado en esa parte de la realidad, de la realidad que
que implica de que nosotros estemos relacionándonos con otras personas, de la realidad de lo que es un trabajo, de la realidad de alguna enfermedad, porque bueno, de la realidad de otras cosas que nos hacen ver, que nos van a llevar a ver que realmente necesitamos algo, necesitamos una fuerza interior, necesitamos una vida interior, necesitamos algo que nos satisfaga, que nos fortalezca, que nos afirme, porque cualquier cosa que nosotros pensábamos de niño, que cuando ya tuviéramos eso seríamos felices, ya realmente no nos va a satisfacer. Y realmente nosotros de niños decíamos, cuando teníamos 5 años, yo ya quiero tener 8. Y el que tenía 8, ¿qué decía? Que quería tener 10 años. Y el que tenía 10 años, ¿qué decía? Que quería tener 12 años. Y el chavo que tenía 13 años, es que yo ya quiero trabajar y ganar mi dinero. Y cuando llegaba y trabajaba y ganaba su dinero, eso fue su satisfacción, eso fue su vida, eso fue su todo. Me pregunto. ¿Se dan cuenta que se cansa? ¿Se dan cuenta que en el trabajo el patrón le manda? Le dice. Y llega un momento que papá, ya no quiero ir a trabajar. Ya no. Estaba teniendo a que el pan era su trabajo. Pensaba, y aquel jovencito tal vez pensaba en su pan, que era el matrimonio. El día que me case con aquella mujer que yo tanto estoy soñando, con aquella mujer de cierta estatura, de cierta edad, etcétera, nos casaremos, viviremos en una casa bonita, tendremos hijos y seremos felices. ¿Y qué pasa cuando ese hombre a un inicio empieza a andar con aquella chica guapa que tanto anhelaba? Parecen felices. Parece que ese pan es el pan que le satisface, que le llena. Parece que ese pan es el que le hace rebosar. Pero nada más espera un momento. Pero después, cuando ya se casa, y no tarda mucho, hermanos, en que cuando nosotros nos casamos salga en los pocos días, porque somos humanos y en nosotros somos de una raza caída, somos pecadores, en que salga las diferencias, las problemáticas, y muchos de esos matrimonios o de esos muchachos que empezaron con una ilusión tan ardiente y tan hirviente, terminan en pocos meses en una relación de amargura. Ese no era un pan que da vida. No es un pan que da vida. Y de esta manera nosotros podemos hacer cada cosa, cada situación, cada aspecto de la vida en que muchas personas están buscando o se llenan de ese alimento pensando que es lo máximo. Y algunos escritores han dicho que hasta las mujeres más guapas, más hermosas, han llegado a deprimirse. ¿Por qué? Porque eso no es lo que les satisface. Han llegado a estar cohibidas, llegan a verse todavía como feas, etc. Entonces, ¿quién nos va a dar la paz? ¿Quién va a saciar esta hambre insaciable que hay en nosotros? ¿Quién? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y ese pan da vida y vida eterna, hermanos. Ese pan no consiste en lo que nosotros podamos hacer, hermanos. Ese pan consiste en lo que Dios ya hizo por nosotros. Y a nosotros que solamente nos procede a nosotros que podamos creer en Jesús. Ese es el verdadero pan de vida. En Él no vamos a estar insatisfechos. En Él no vamos a estar hambrientos. En Él no vamos a andar mendigando como aquel
joven rico que le dijo a su papá, dame la herencia que me corresponde. Él pensaba que teniendo dinero, que teniendo tiempo libre, o sea, el engaño, que teniendo tiempo libre, que disfrutando con sus amigos en los placeres que él tenía por más sublimes, eso era el pan que le iba a alimentar por toda la vida. ¿Y cuál fue el asunto? Que terminó husmeando, terminó buscando en las migajas de los cerdos. Terminó buscando realmente en las cosas más bajas, en las cosas que realmente no satisfacen, y de igual manera cada uno de nosotros podemos estar sedientos, podemos estar hambrientos, y nuestra alma insatisfecha va a estar buscando aquí, va a estar buscando en nuevas relaciones, va a estar buscando en nuevos negocios, va a estar buscando en nuevas actividades, va a estar buscando en nueva socialización, va a estar buscando en nuevas maneras de vivir, en nuevo look, en nuevas cosas, en nueva ropa, en nuevas posesiones, en nuevas pertenencias, en una lap, ya tengo la lap, ahora quiero una Mac, y después una Mac, y así va a seguir nuestra vida, anhelando las cosas de este mundo, pero nuestro corazón va a estar insatisfecho. Nuestro corazón va a estar vacío, nuestro corazón va a estar hambriento, porque el día que no tengamos eso, el día que no tengamos lo que realmente nosotros quisimos tener, ese día nuestro mundo se desmorona. Dice el verso 51, vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es comer su sangre? ¿Y qué es comer su carne, perdón? ¿Y qué es beber su sangre? Hermanos, no se está refiriendo aquí al canibalismo, sino más bien se está refiriendo a lo que a continuación dice en el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el verso 53, otra vez lo leemos, dice, si tú no comes la carne del Hijo del Hombre y si tú no bebes su sangre, no puedes tener vida en ti. Bueno, entonces, ¿qué es comer su carne? ¿Y qué es beber su sangre? Dice el verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es comer su carne? Es permanecer en él y que él permanezca en nosotros. Dice el verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ahí está otra implicación de comer su carne, él también vivirá por mí. La esencia de la vida cristiana es una nueva relación con Dios. La única verdadera satisfacción se encuentra en Él. Voy a leer otro comentario, es de igual. Dice, alimentad vuestro corazón
vuestra mente y vuestra carne con mi humanidad. Cuando estéis desanimados o desesperados, mordiendo el polvo y asqueados de la vida, acordaos de que yo tomé esa vida vuestra y esas luchas vuestras sobre mí. Y veremos que de pronto la vida y la carne se revisten de gloria, porque Dios ha dejado en ellas su huella. Ha sido y es la gran convicción de la cristología que Jesús deificó nuestra carne al asumirla. El comer el cuerpo de Cristo es alimentarnos con el pensamiento de su humanidad hasta que nuestra propia humanidad se fortalezca y limpie e impregne de la suya. Jesús dijo que hemos de beber su sangre. En el pensamiento judío, la sangre representa la vida. Es fácil comprender por qué cuando uno se desangra por una herida, se le va la vida. Además, para los judíos la sangre pertenece a Dios. Entonces, hermanos, lo que Jesús quería, nosotros no podemos nosotros no podemos hacer nada para entrar en el cielo. Nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra que nosotros pretendamos hacer para tener esa vida eterna. Sin embargo, esa vida eterna que está en Jesús y que el mismo Señor Jesús nos dice que debemos de comer su carne, se refiere a permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Creer en el Hijo de Dios, en el que Dios ha enviado. Eso es creer. Y entonces, hermanos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a comer de su carne, en otras palabras, a permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros y que nosotros vivamos por Él. Esa es una realidad. Aquellos judíos empezaban a decir, bueno, ¿cómo este hombre nos dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo? Nosotros conocemos es el hijo del carpintero, su mamá, María, su papá es José, etcétera. ¿Cómo vamos a nosotros? Es más, y los mismos judíos decían, o sea, le creían y a veces no le creían, le seguían por los milagros que Jesús hacía, pero el mismo Señor Jesús les daba testimonio. Ustedes, aunque me están viendo, no creen en mí. O sea, prácticamente también les pudiera haber dicho, aunque ustedes vean los milagros, ustedes no han creído en mí. Y lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Jesús. En Él está la fuente de vida eterna. Y esos judíos estaban cuestionando a Jesús. Primeramente le estaban diciendo, dudamos de ti, de que tú seas el enviado. Y para eso necesitamos que tú nos muestres obras, que nos muestres un milagro, que hagas algo para que nosotros te creamos. El Señor Jesús, ya les dije cómo le respondió. Ustedes, aunque me han visto, ustedes no creen. De esa manera, y en esa duda también nosotros podemos caer. Nosotros podemos decir, nuestros problemas, toda la dificultad que tengo con mi esposa, mis hijos, en mi trabajo, esta enfermedad y todas las cosas que ha traído esta pandemia, los problemas de trabajo y el cansancio que yo tengo, la fatiga del llegar a mi trabajo, las discusiones con mi esposa, los pleitos con mis hijos, etcétera. ¿Tú crees que se va a resolver por tan solamente
creer en el Hijo de Dios. Y prácticamente era lo que les estaban, estos judíos decían: el hijo del carpintero. Tú has venido del cielo. Tú, o sea, como que no es verdad. Nosotros queremos ver más cosas. Y la verdad es que, hermanos, lo único que nosotros necesitamos es creer en Jesús. Lo único. Lo único que Dios nos está, vamos a decirlo así, pidiendo. Porque no es que el creer en Jesús ya sea una obra de por sí, que eso nos lleve a merecer una parte del cielo o el cielo, sino más bien lo que está diciendo el Señor Jesús, que solamente a través de la fe y a través de que nosotros podamos permanecer en Él y Él en nosotros, y que nosotros vivamos por Él, Él nos va a dar vida eterna. Y esto, hermanos, era lo que ellos estaban pensando. Y es lo que realmente Dios nos está diciendo. Y a lo mejor no se resuelven nuestros problemas, hermanos. Yo creo que si bien nosotros en el mundo hay aflicción, sin embargo, esa paz que el Señor Jesús quiere traernos a nosotros es a pesar de los problemas que nosotros podamos tener. Si realmente la satisfacción que Dios nos da es una satisfacción y es una llenura que no depende de cosa del que si subió el precio del dólar, si bajó. Esa satisfacción y esa llenura no depende del precio del fierro que está subiendo, del precio de cuantas cosas, no depende de nada. Y es lo que Dios nos está llamando: confía en mí. Confía en mí. Déjate llevar por mis pensamientos. Déjate conducir por mis ideales. Deja que tú camines por mis caminos. Déjate influenciar por mis pensamientos, por mi palabra, en otras cosas, por mi persona. Y yo voy a hacer. Y vas a ver que en esa influencia que Jesús tiene en nuestras vidas y nosotros permanecemos en Él y nosotros también vivimos por Él, va a hacer que nuestras vidas encuentren entera satisfacción y una plenitud en nuestras vidas, de tal manera que no necesitaremos estar buscando en las cosas materiales lo que nadie nos ha podido dar. Nadie. Si bien nos dan un poquito de una efervescencia o una efervescente sensación de plenitud por un momento, pero después nos abandona. Y como el borracho, como el drogadicto, tiene que estar a cada instante, a cada momento, diariamente, estar inhalando y estar bebiendo para que pueda estar en una falsa realidad y de esa manera estar satisfecho. Pero lo cierto es que cada día se va hundiendo en esa vida tan deplorable, se va enterrando cada vez más. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere y Dios nos da el verdadero pan. El pan que descendió del cielo es Jesús. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para alcanzar el cielo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para heredar la vida eterna.
No hay ninguna obra. Tenemos que reconocer a Jesús como el enviado de Dios, a Jesús como el pan que da vida, como el pan que satisface, como el pan que nutre, como el pan que sustenta, que a pesar de las enfermedades, Él va a traer sanidad. Y si no es así su voluntad, Él va a traer una completa convicción a nuestras vidas de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Que Dios dice, que Jesús dijo en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el problema aquí es que nosotros, al no entregarnos a Jesús, queremos hacer las cosas a nuestra manera, por nuestro poder, por nuestro autoritarismo, en nuestra forma muy personal de ver las cosas. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Deje sus ideales, deje sus metas humanistas, deje sus propósitos egoístas, deje de pensar conforme al mundo, deje de vivir conforme a la influencia de esta sociedad. Dígale: ahorita dejo todo, pero yo quiero seguir a Jesús. Él es el pan de vida. Y como lo dice aquí en esta parte del verso 56, en mí permanece y yo en Él. Permitamos que Dios viva en nosotros y nosotros en Él, y que también nosotros vivamos por Él. Y es ahí el punto. Hermanos, estoy a punto de terminar. Que no queremos vivir por Él, que no queremos depender de Él, que no queremos nosotros proceder en los caminos de Él, en la gracia de Él, en la influencia de Él, en las palabras de Él, en los propósitos de Él, y nosotros nos estamos cansando y nosotros nos estamos fatigando en uno y en otro método para poder alcanzar lo que jamás podremos alcanzar en este mundo, y solamente Dios nos los puede dar. Jesús dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál es el punto? Y usted tal vez ha contendido mucho con su esposa, y usted tal vez ha peleado, y usted ha pensado que usted va a cambiar a su esposa, o viceversa, que usted va a cambiar a su esposo, y usted hace de esta manera, y usted lo regaña, lo acusa, lo señala, y le dice: ya estás en la transmisión, que ya estás escuchando esto, y usted como que lo sigue, y a ver qué estás haciendo, y a ver a qué horas llegaste, tratando de usted cambiar el corazón de su esposo, o cambiando el corazón de su esposa. Pero eso no es así. Jesús está diciendo: vive por mí, vive en mi voluntad, vive en mi conducta, vive en mi carácter, vive en mis pasos, vive en lo que yo soy, entiende mi voluntad para tu vida. O por otro lado, también nosotros podemos estar lidiando con cualquier otra cosa en el trabajo, con aquel cliente, con aquel proveedor, con aquel operario, con aquel jefe, y en nuestras propias fuerzas queremos resolver el problema porque nosotros lo vemos así. Sin embargo, nunca hemos ido a Dios a decirle: Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? ¿O qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿O qué es lo que tú quieres hacer que yo haga en esta situación? Porque a nuestros ojos parece una pérdida. Pero seguramente, si nosotros entendemos el carácter de Jesús, entenderemos que a través de esa problemática, Dios nos está mostrando su carácter, y nos está mostrando confianza, y estará mostrando seguridad, y nos estará
dando la victoria, no en nuestros propios términos, no en nuestros propios puntos de vista, no en lo que nosotros pensamos que es lo mejor, sino más bien en lo que es mejor para Dios. Y dice la Escritura, tendréis reposo para vuestras almas. En Jesús, Jesús es el pan de vida. Es el que satisface. En Él tendremos el gozo, la satisfacción, la seguridad, la convicción, la llenura y la plenitud, a pesar de que nosotros tengamos adversidades o circunstancias contrarias. Y queremos decirle al Señor Jesús, yo quiero comer ese pan. En el mundo tendréis aflicción, pero mirad, yo he vencido al mundo. Padre bendito, queremos creer en el Hijo de Dios, que es el pan vivo, que descendió del cielo, que nutre, que satisface, que fortalece, bendito Dios, y que no está en nosotros la vida, sino la vida y el sustento está en el Hijo de Dios, Jesús. Padre bendito, queremos proceder en sus caminos, queremos proceder en sus ideales, queremos proceder en su forma de pensar, su forma de vivir, y nosotros dejar en sus manos primeramente nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros problemas, angustias, necesidades, aflicciones, fatigas y cuantas cosas nos pueden abrumar. Y queremos pedirle a Jesús que Jesús alimente nuestro cuerpo, nuestra vida, y en Él podamos tener vida eterna, vida abundante, la cual Jesús ofrece. No permitas, Dios mío, que nos limitemos solamente a satisfacer nuestras necesidades físicas, sino más bien que nosotros tengamos poco o tengamos mucho, podamos estar satisfechos a tu semejanza. Tengamos un problema o tengamos muchos problemas, podamos estar satisfechos, fortalecidos, entendidos de la realidad de esta vida. Bendito Señor. Gracias, Padre. Queremos alimentarnos de Él. Nuestra vida no dependa de circunstancias aquí en la tierra, de las cuales nos lleven a naufragar en este mundo, sino por el contrario, esté nuestra vida arraigada, sustentada, fortalecida en la mente y en los planes del Señor Jesús y en los propósitos de Dios y en la vida abundante que Dios nos da. Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos, ayuda a cada persona. Solamente tú nos traes paz. Señor, tendremos aflicciones en esta tierra, de eso estamos entendidos. Habrá enfermedades, habrá incongruencias en esta vida, habrá dificultades, habrá también trato para nosotros. Sin embargo, en Jesús tendremos
lo que no hemos encontrado en ninguna otra cosa. Padre bendito, queremos pedirte que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.